¿Por qué? La película de Superman de James Gunn es de las mejores que se ha hecho sobre el personaje. Y es que no se puede negar que la película nos dio una perspectiva diferente de lo que conocíamos del héroe, mucho más humano, entrañable y heroico, razones por las cuales el nuevo universo de DC empezó con el pie derecho. Por eso es inevitable que hablemos de esta película llamada Superman. La película comienza de una manera bastante inesperada. En lugar de mostrarnos a un Superman victorioso, James Gunn decide presentarnos a un héroe que está a punto de fracasar. Clark ha intervenido en un conflicto internacional intentando evitar una tragedia, actuando como siempre lo ha hecho, viendo personas en peligro y tratando de ayudarlas, pero esa decisión tiene consecuencias. Su intervención provoca la aparición del Martillo de Boravia, un poderoso guerrero que lo acusa directamente de haberse involucrado en asuntos que no le corresponden. Lo interesante es que la película no tarda mucho en dejar claro que esto va más allá de una simple pelea, porque mientras Superman intenta detenerlo, el martillo insiste en que todo esto ocurre por culpa de las acciones del propio Clark. La batalla escala rápidamente y termina con algo que pocas veces hemos visto en el cine: Superman pierde. Y creo que es una decisión brillante porque desde el primer momento nos recuerda que esta historia no va sobre un dios invencible, va sobre alguien que puede equivocarse. Tal vez no debiste hacer lo que hiciste en Yarham por Superman. Malherido y prácticamente derrotado, es rescatado por Krypto, quien lo lleva de regreso a la Fortaleza de la Soledad. Allí los robots comienzan a curarlo mientras Clark intenta recuperarse física y emocionalmente. Es entonces cuando vuelve a escuchar el mensaje que sus padres biológicos dejaron para él antes de enviarlo a la Tierra. Pero hay un problema: el mensaje está incompleto, la grabación se corta antes de terminar y nadie sabe exactamente qué contiene la segunda mitad. Sin embargo, eso no parece preocupar demasiado a Clark, y ese detalle es importante, porque aunque no conoce el final del mensaje, él asume que sus padres querían algo bueno para él, cree que fue enviado para ayudar, cree que existe una razón noble detrás de todo aquello. De alguna manera llena los espacios vacíos con esperanza, y eso dice mucho sobre quién es Superman, porque mientras otras personas podrían interpretar la incertidumbre con miedo, él decide interpretarla con optimismo. Ese mensaje es la razón por la que hago todo. Lo valoro más que cualquier cosa. Motivado por esa convicción, vuelve a la lucha, continúa enfrentándose al Martillo de Boravia y poco a poco comenzamos a descubrir que detrás de todo existe algo mucho más grande, pues queda claro que alguien más está detrás de todo esto, y este es nada más y nada menos que Lex Luthor. Mientras tanto, la película nos permite regresar a la vida cotidiana de Clark Kent. Lo vemos trabajando en el Daily Planet, interactuando con Jimmy Olsen y comportándose como una persona completamente normal. Y honestamente, estas escenas son importantes porque nos recuerdan algo que muchas veces olvidamos. Clark no quiere ser visto como un dios, quiere ser una persona. De hecho, los momentos donde parece más cómodo no son aquellos en los que salva al mundo, sino aquellos donde simplemente puede ser él mismo. Esa humanidad se hace todavía más evidente cuando comparte un momento con Lois Lane. La relación entre ambos ya está establecida y Lois conoce perfectamente su identidad secreta, por lo que no existen máscaras entre ellos. Lo que comienza como una conversación tranquila termina convirtiéndose en uno de los debates más interesantes de toda la película. Lois cuestiona sus intervenciones internacionales, le pregunta si realmente tiene derecho a involucrarse en conflictos que afectan a países enteros. Y lo interesante es que la película nunca intenta presentar una respuesta sencilla, porque entendemos las buenas intenciones de Superman, pero también entendemos las dudas de Lois. Si una sola persona posee el poder suficiente para cambiar el rumbo de una guerra, ¿quién decide cuándo debe intervenir? Y por primera vez vemos a Clark enfrentarse a una pregunta para la que no tiene una respuesta clara. Misma situación y me detendría para considerar las consecuencias. ¡Mucha gente iba a morir! Mientras Superman intenta lidiar con estas dudas, Lex Luthor pone en marcha la siguiente fase de su plan. Para mantener ocupado al héroe, libera una gigantesca criatura que amenaza a la población. Como era de esperar, Superman corre inmediatamente a detenerla, pero esta vez no está solo. Durante la batalla aparece la Justice Gang, un grupo de héroes que ayuda a contener el desastre y que aporta algunos de los momentos más divertidos de la película. Sin embargo, el monstruo nunca fue el verdadero objetivo. Mientras Superman lucha por salvar la ciudad, Lex aprovecha la distracción para infiltrarse en la Fortaleza de la Soledad, y es aquí donde todo comienza a derrumbarse. Lex captura a Krypto, accede a la información kryptoniana y finalmente obtiene el mensaje completo que los padres de Superman dejaron antes de enviarlo a la Tierra. Lo que ocurre después cambia completamente de historia. Lex hace público el mensaje y por primera vez el mundo escucha aquello que Superman nunca pudo escuchar.
La grabación parece revelar que Jor-El y Lara enviaron a su hijo con la intención de conquistar la Tierra y gobernar sobre la humanidad. De repente todo cambia, la opinión pública se vuelve contra Superman, las personas comienzan a verlo como una amenaza, pero el golpe más duro no lo recibe el mundo, lo recibe Clark, porque durante toda su vida creyó que sus padres lo habían enviado para ayudar, y ahora ya no sabe qué creer. Creo que aquí encontramos el verdadero conflicto de la película, porque Superman no está luchando contra Lex, está luchando contra la pérdida de su identidad. Por primera vez deja de preguntarse qué debe hacer y empieza a preguntarse quién es realmente. Lex sabe perfectamente lo vulnerable que se encuentra y decide atacar cuando más débil está. Utilizando a Krypto como rehén, consigue que Superman se entregue voluntariamente. Clark acepta porque sabe que no puede abandonar a quien considera parte de su familia. Es un perro. Sí, ni siquiera me hace caso, pero está allá afuera solo. La decisión lo lleva directamente al universo de Bolsillo, una dimensión prisión diseñada para mantenerlo aislado. Allí se encuentra con Metamorfo, quien es utilizado para generar kriptonita y mantenerlo debilitado constantemente. Y honestamente, esta es una de las partes más duras de toda la película, porque Superman ya no puede salvar a nadie, ni siquiera puede salvarse a sí mismo. Está atrapado, confundido y emocionalmente destruido. Pero mientras él lucha por sobrevivir, Lois Lane se niega a rendirse. Junto a Jimmy Olsen y con la ayuda de Mr. Terrific, comienza a investigar lo ocurrido. Poco a poco logran descubrir la verdad detrás de los planes de Lex y encuentran la forma de rescatar a Superman de su prisión. Cuando finalmente escapan, Clark regresa sin fuerzas tanto físicas como emocionales, por lo que Lois decide llevarlo de vuelta con sus padres a Smallville. Y personalmente creo que esta es la escena más importante, porque después de pasar toda la historia buscando respuestas en Krypton, termina regresando al lugar que realmente lo convirtió en quien es. Junto a Martha y Jonathan Kent encuentra algo que había perdido, no su fuerza, su perspectiva. Durante una conversación sencilla pero profundamente emotiva, Jonathan le recuerda algo fundamental: no importa para qué nació, no importa cuál era el plan de sus padres biológicos, no importa cuál era su destino, lo único que importa es quién decide ser. Y en ese momento algo cambia dentro de Clark, porque comprende que no necesita una misión impuesta por otros, puede elegir su propio camino, puede elegir ser Superman. Hoy no podría estar más orgulloso de ti. Mientras tanto, Lex pierde completamente el control. Furioso por la fuga de Superman, provoca una catástrofe al manipular los universos de Bolsillo, generando una enorme brecha dimensional que comienza a partir a Metrópolis literalmente en dos. Al mismo tiempo, el conflicto internacional que había estado alimentando desde las sombras finalmente estalla y la guerra parece inevitable. Por primera vez, Superman se enfrenta a dos crisis simultáneas, y a pesar de eso, está decidido en ayudar. Pero rápidamente nos damos cuenta de que no está solo en esto. Mientras Superman se dirige a Metrópolis para detener la brecha dimensional, la Justice Gang toma la decisión de intervenir para evitar que la guerra continúe. Es una forma muy elegante de mostrar cómo incluso ellos han sido inspirados por el ejemplo de Superman, porque finalmente entienden que ser un héroe no consiste únicamente en tener poderes, consiste en ayudar cuando más se necesita. Todo desemboca en la batalla final, una batalla donde descubrimos que Ultraman es en realidad un clon de Superman creado por Lex Luthor, y creo que la revelación funciona porque representa exactamente lo contrario a Clark. Ambos tienen los mismos poderes, pero no los mismos valores, y la película deja claro una vez más que lo que define a Superman nunca fueron sus habilidades, sino la forma en que decidió utilizarlas. Después de una intensa pelea, Superman consigue derrotar a Ultraman, detener la crisis y enfrentarse finalmente a Lex. Pero incluso en ese momento, cuando tendría motivos de sobra para actuar con enojo, sigue siendo fiel a sí mismo. Y eso es lo que hace que el personaje funcione tan bien, porque al final no gana por ser más fuerte, gana porque nunca deja de ser quien es. Y trato de tomar las mejores decisiones que puedo. Me equivoco muchas veces, pero de eso se trata ser un humano. Tras la derrota de Lex, la verdad finalmente sale a la luz, Lois y Jimmy exponen todo lo ocurrido y el nombre de Superman queda limpio una vez más. La calma regresa poco a poco y Clark y Lois al final terminan juntos. Pero la película todavía guarda un último momento maravilloso. De regreso en la Fortaleza de la Soledad aparece Kara Zor-El, su prima. Es una escena divertida que funciona para plantear el futuro de este universo. Y la película cierra de una manera maravillosa, pues Superman observa una vez más el mensaje de sus padres, pero en lugar de conservar las palabras de Krypton, llena la fortaleza con imágenes de su vida junto a Martha y Jonathan Kent. Los momentos que realmente lo formaron, las personas que le enseñaron a ser bueno, las personas que le enseñaron a ayudar.
¿Qué les puedo decir de esta película? Es increíble lo que hizo James Gunn con el personaje. Es fascinante esa capacidad de humanizar tanto a un ser casi indestructible que llegas a sentir por lo que está pasando. La película nos muestra una faceta de Superman que pocas veces hemos visto retratada y que construye de manera muy efectiva los valores del héroe. Los personajes secundarios no son un simple relleno, están tan bien relacionados que todos terminan siendo parte fundamental de la actitud del protagonista. ¿Y qué decir del villano? Lex Luthor es de lo mejor de esta película, un hombre inteligente, obsesivo y con una motivación muy clara y decisiva. Nicholas Hoult brilla por completo en el papel y refuerza aún más lo bien contada que está esta historia. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora me gustaría conocer la tuya en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like. También comparte este video para ver si llegamos a muchas más personas. Eso me ayudaría mucho, un montón. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.